Muy buenos días, señoritas. Que el amor de Jesús y la ternura de Mercedes nos acompañe siempre. En esta mañana vamos a estudiar sobre el sistema nervioso. Vamos a hacer grande. Ya, sobre el sistema nervioso. Bien, el sistema nervioso analiza todos los estímulos captados por los órganos de los sentidos, como ya habíamos visto, y por los receptores internos, y también elabora respuestas. La transmisión de esta información es llevada a cabo gracias a las características de las neuronas, que son las células propias del sistema nervioso. El sistema nervioso tiene dos tipos de células: las neuronas y las células gliales o neuroglias. Vamos a hablar primero sobre las células gliales o las neuroglias. Las células gliales o neuroglias son de 10 a 50 veces más numerosas que las neuronas y las rodean. Presentan ramificaciones, a veces muy escasas y cortas, que se unen a un cuerpo pequeño, que es el cuerpo de la neuroglia. Aunque no se las considera esenciales para el proceso y conducción de la información, se les atribuye funciones muy importantes para el trabajo de la neurona. Entonces, vamos a ver cuáles son las funciones de las neuroglias. Primero, ellas son un soporte mecánico y de aislamiento de las neuronas. Entonces, aquí tenemos una neurona, la celeste es la neurona, y las neuroglias son las cafecitas. Como vemos, son de 10 a 50 veces en más cantidad que las neuronas, y ellas rodean a una neurona, las aíslan, las protegen y les dan un soporte mecánico. Segunda función, mantienen la constancia del microambiente neuronal, eliminando el exceso de neurotransmisores y o sus metabolitos y el exceso de iones. ¿Sí? Entonces, para que una neurona se comunique con otra neurona, necesita una sustancia llamada neurotransmisor. Entonces, las neuronas, las neuroglias, eliminan el exceso de estas sustancias, eliminan los desechos que botan las neuronas y eliminan los iones. Entonces, podemos considerar a las neuronas como aquellas que limpian el medio ambiente, a las neuroglias, como las que limpian el medio ambiente donde vive una neurona. Se las llama también el basurero del sistema nervioso. Además, otra función de las neuroglias es que guían el desarrollo de las neuronas, porque parece que cumplen una función nutritiva para este tipo de células. Es decir, las neuroglias les proveen de alimento a las neuroglias, a las neuronas. Las neuroglias proveen de alimento a las neuronas. Entonces, estas son las funciones de la neuroglia: proteger, dar apoyo a la neurona, mantener limpio el microambiente de la neurona y proveer nutrientes a la neurona y así favorecer su desarrollo. Bien, ahora vamos a hablar de las neuronas. Los cuerpos de las neuronas se agrupan y constituyen los centros nerviosos del cerebro, como es, por ejemplo, el encéfalo. Los axones, que son prolongaciones de las neuronas, estos formarían lo que serían los nervios del sistema nervioso. Las neuronas se comunican entre sí transmitiendo la información en pequeños impulsos o corrientes eléctricas, y estos se los llaman impulsos nerviosos. Entonces, una neurona se comunica con otra neurona por pequeñas corrientes eléctricas. ¿Sí? Ya. Un ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, hoy una enfermedad que se llama la epilepsia. La epilepsia, las personas convulsionan, ¿sí? Y convulsionan o sucede esa enfermedad porque hay trastornos en la conducción eléctrica entre las neuronas o de los impulsos nerviosos.
Entonces, de pronto, un grupo de neuronas, un foco de neuronas, hay un foco de descargas eléctricas anormales y hacen que éstas se irriten y produzcan las contracciones y las convulsiones. Entonces, una neurona se comunica con otra por medio de corrientes eléctricas llamadas impulsos nerviosos. En las neuronas se distinguen tres partes. El cuerpo neuronal, ya es la parte de la neurona que contiene el núcleo y la mayor parte del citoplasma. Las dendritas, que son las ramificaciones cortas que parten del cuerpo de la neurona. A través de las dendritas, las neuronas se conectan entre sí y reciben la información. Y la otra es el axón. Es una prolongación más larga que las dendritas y poco ramificada. Y su función es la de transmitir la información a las otras neuronas. Entonces vamos a ver un dibujo. Entonces aquí tenemos la estructura celular de la neurona. Decíamos que está formada por el cuerpo neuronal, donde está el núcleo y la mayor parte del citoplasma, cuerpo neuronal. Este es el cuerpo. Tiene las ramificaciones pequeñas que son las dendritas. ¿Sí? Estas ramificaciones pequeñas son varias y se comunican, ayudan a la transmisión de la información. Y luego tenemos el axón, que es la prolongación más larga de la neurona. ¿Sí? El axón termina en unas pequeñas ramificaciones. Ahora, el axón está cubierto por una vaina de una sustancia rica en proteínas llamada mielina, y se llama vaina de mielina, también llamada vaina de Schwann, como la que está aquí, vaina de Schwann. Entonces, esta vaina de mielina protege el axón. Recordemos que cuando yo recién empecé a hablar de la neurona, yo decía que la neurona está formada por los cuerpos neuronales y que eso formarían las células del encéfalo, y que el axón, los axones, que son las prolongaciones más largas de las neuronas, formarían los nervios, ¿sí? Que salen del centro del cerebro al resto del cuerpo. Entonces, estos son los nervios. Y estos están rodeados por esta vaina de mielina para protegerlos, es una capa de proteínas. Ahora, el axón está formado por la unión de algunas células llamadas células de Schwann. ¿Sí? Células de Schwann. Vaina de mielina o vaina de Schwann y las células de Schwann. Entre célula y célula vamos a encontrar el nodo de Ranvier. ¿Sí? Entonces, así es el axón, ¿no? Entonces, la información viaja o sale de la neurona y por el axón. Entonces, para que la información vaya más rápido hacia donde se necesita, el impulso nervioso va saltando de nódulo en nódulo. Entonces, para esto son estos nodos de Ranvier. Para acelerar la información, el paso de la información. Va saltando de nodo de Ranvier en nodo de Ranvier. ¿Sí? Entonces, esto es la estructura celular de una neurona. Ahora vamos a ver cómo se realiza la comunicación entre neurona y neurona. ¿Sí? A esto se le llama sinapsis. Entonces, la comunicación entre las neuronas se establece en unas uniones denominadas sinapsis, formadas por el extremo de la neurona presináptica, ¿sí? Y una dendrita de la neurona, las dendritas de la neurona postsináptica. Neurona presináptica, las dendritas de la neurona postsináptica. El espacio que queda entre ambas es el espacio intersináptico, ¿sí? La neurona que emite el impulso nervioso es la neurona presináptica. Y como decía hace un momento, el impulso viaja saltando de nódulo en nódulo, ¿sí? Hasta que llega al final de las ramificaciones del axón y se encuentra con las dendritas de la neurona postsináptica. Entonces las dendritas captan la información, la introducen al cuerpo de la neurona
Y de aquí sale por el axón de esa nueva neurona hacia la siguiente neurona, saltando de nódulo en nódulo. Entonces, llega al final de este axón, están las ramificaciones del axón, las dendritas de la siguiente neurona, y así continúa el paso del impulso nervioso o de la información. Entonces, a esto se llama la comunicación entre neurona y neurona, se llama sinapsis. Ahora, para que el impulso nervioso pase de este axón, con sus terminaciones nerviosas, con sus ramificaciones, a esta dendrita, a esta neurona, a las dendritas de esta neurona, aquí hay en este momento hay la liberación de unas sustancias llamadas neurotransmisoras. Entonces, estas sustancias neurotransmisoras facilitan el ingreso de la información al cuerpo de la neurona. Entonces, en el espacio presináptico nosotros vamos a encontrar las sustancias neurotransmisoras que facilitan el ingreso de la información. Es como decir, por ejemplo, todos sabemos que el agua es conductora de la electricidad, ¿sí? Entonces, tal vez si nosotros cogemos un cable con energía eléctrica y estamos con zapatos de caucho, no nos pasa nada. Pero si nos sacamos los zapatos de caucho y ponemos agua en el piso, pisamos el agua, ahí nos coge la corriente. Ya la energía eléctrica nos coge, ¿no? Entonces, así mismo, para que el impulso eléctrico pase de este axón a esta neurona, tiene que haber aquí en medio, en el espacio intersináptico, la presencia de las sustancias neurotransmisoras que facilitan la introducción de la información al cuerpo de la neurona. Bien, señoritas, muchas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes hablando un poquito sobre lo que es el sistema nervioso. Que tengan un buen día.